Bueno, entonces en esta última clase de práctica guiada vamos a hacer un pequeño repaso de la parte de teoría de lo que es movimientos verticales. Ustedes además tienen subido a Moodle un video de teoría de este tema, pero van a ver que es muy sencillo porque es un ejemplo particular de MRV, es decir, lo que vimos en la unidad anterior, nosotros lo vimos en movimientos horizontales, pero también lo podemos ver en un movimiento vertical, y es simplemente cambiar, en vez de llamarle X al eje, le vamos a llamar Y porque es vertical. Vamos a tener que tener cuidado de para dónde apuntamos ese eje, si lo apuntamos hacia arriba o hacia abajo, porque los signos de las aceleraciones, las velocidades y demás, siempre son coherentes con el eje en el que estamos mirando las posiciones, ¿está bien? Pero es un ejemplo muy puntual de movimiento rectilíneo uniformemente variable, en el que nada más vamos a tener que pensarlo como un movimiento en el eje Y en vez de pensarlo en el movimiento en el eje X. Y la aceleración es constante, ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué podíamos considerar que la aceleración de la gravedad era constante? ¿En realidad la gravedad es constante o no? Es variable según el objeto al que atrae, ¿o no? Es variable, claro, depende de dos cosas muy importantes. Por un lado, lo que vos decís, los objetos entre sí que se atraen, por ejemplo, un planeta, o como la Tierra con el Sol, la fuerza gravitatoria que tienen entre ellos depende de las masas de ambos. Depende proporcionalmente con las masas de ambos. Pero además, ¿de qué depende? Si están más lejos o más cerca, ¿cambia la fuerza de gravedad? Si están más lejos del punto cero de la gravedad, digamos, sí. Mientras más lejos es más fuerte Bien, la nosotros gravedad. podemos al revés, mientras más lejos se va debilitando. Por ejemplo, el planeta nuestro no atrae con tanta fuerza a, no sé, a un planeta muy lejano, no le genera gran atracción ni modifica su movimiento. En cambio a la Luna, que la tenemos cerca, sí. Entonces depende directamente con las masas y depende inversamente con la distancia. ¿Está bien? Mientras más lejos estamos, menos fuerte es la gravedad. Entonces si lo pensamos entre dos cuerpos que tengan masa y que estén a cierta distancia, esa fuerza de gravedad depende de esas variables. Pero ¿qué pasa si nos venimos a la Tierra y miramos movimientos que son muy cercanos a la superficie de la Tierra? ¿Qué va a pasar? Que la distancia promedio del objeto, por ejemplo una pelota, que yo la tiro jugando al vóley o jugando al tenis o jugando al fútbol, una pelota lo máximo que sube y baja no va a variar mucho en la distancia entre el objeto y el centro del planeta, el centro de la Tierra. O sea que más o menos la distancia va a ser aproximadamente siempre la misma. Y las masas de los objetos, digamos la masa de la Tierra siempre va a ser la misma, la que va a variar es la masa del objeto. Entonces, si nos fijamos solamente en el resto de las cositas, la masa de la Tierra, la distancia promedio que tiene el objeto con el centro de la Tierra, esa parte no va a variar. Esa parte es lo que se va a convertir en G, la aceleración de la gravedad para un objeto cercano a la Tierra. Y según el lugar en el que estemos de la Tierra, puede cambiar, incluso variar levemente por condiciones geológicas, ¿está bien? Pero vamos a considerar que aproximadamente es constante y que esa aceleración de la gravedad se puede considerar que es aproximadamente G, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que partiendo de eso, entonces vamos a tener conciencia de que lo que hemos hecho es una aproximación. ¿Está bien? Si tenemos dos objetos muy, muy masivos en el universo, esos objetos se atraen de acuerdo a sus masas. Y la atracción que tienen entre ellos es inversamente proporcional a su distancia. Mientras más cerca están, más se atraen, mientras más lejos, menos se atraen. Y esa fuerza es responsable de que, por ejemplo, la Tierra gire alrededor del Sol, que la Luna gire alrededor de la Tierra, pero también es responsable de que si yo suelto una taza se caiga al piso, ¿está bien? Es responsable de todos esos movimientos, y eso es lo que descubrió Newton. Si estamos muy cerca de la Tierra, entonces la percibimos, esa aceleración que hace que esos objetos se caigan y que nos dice qué tan rápido cambia su velocidad cuando caen, la podemos imaginar como constante. ¿Está bien? Entonces vamos a usar la aproximación de cuerpo puntual, vamos a pensar que todos los cuerpos están en el centro de masa del cuerpo y ocupan un punto nada más.
Y vamos a pensar que la aceleración de la gravedad cerca de la Tierra para objetos que vemos corrientemente la podemos considerar constante. Bien, entonces le llamamos movimientos verticales a aquellos movimientos que ocurren en el eje vertical, o sea que vamos a imaginarnos que el pedazo del planeta en el que estamos es un planito, y vamos a mirar el movimiento vertical respecto de ese plano. O sea que todo el movimiento va a ocurrir en un eje vertical. Bajo la influencia de la gravedad, cerca de la superficie de la Tierra. Ahí está lo que decíamos de esta aproximación. Estamos cerca de la superficie de la Tierra y por eso la distancia del objeto respecto al centro de la Tierra, a los fines de pensar en cuánto nos da la gravedad, la fuerza de gravedad entre los objetos o la aceleración de la gravedad, la vamos a considerar que es constante esa aceleración. En esos casos podemos considerar que el cuerpo se mueve a una aceleración aproximadamente constante que apunta hacia abajo y tiene módulo G. O sea, al módulo de la gravedad lo vamos a llamar G, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y el sentido de esta gravedad es siempre hacia abajo. Hacia abajo no quiere decir ni negativo ni positivo. Positivo o negativo depende de cómo definamos el sentido del eje. ¿Y por qué les cuento esto? Especialmente para los que más adelante van a estudiar física. ¿Por qué? Porque en este problema, en general, me van a ver a mí que yo voy a elegir usar un eje vertical en el que ocurren los movimientos, que es vertical respecto del piso. Esto que pinté acá abajo sería el suelo, ¿está bien? Este sería el suelo. Y en general yo voy a elegir que este eje Y vertical apunte hacia arriba. Y en general también voy a elegir el 0 en el piso. Esto no es obligatorio, es algo que uno elige, ¿está bien? El sistema de referencia del que uno observa las cosas es una elección del que está estudiando el tema, ¿está bien? Entonces tengo este eje Y vertical, el 0 lo coloco acá, y entonces si yo observo, la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo, ¿está bien? Por lo tanto, si yo la tuviese que escribir en este eje, la aceleración va a ser, ya pensando en un movimiento unidimensional, va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y particularmente como apunta hacia abajo y mi eje apunta hacia arriba, entonces va a ser negativo, ¿está bien? Esa va a ser la aceleración. O también podemos poner menos g, donde sabemos que g se refiere únicamente al módulo, ¿ok? ¿Y por qué les aclaro esto que es importante? Porque sobre todo los que estudian física, más adelante en la carrera, van a analizar otros problemas. ¿Qué problemas? Bueno, por ejemplo, un péndulo. ¿Saben lo que es un péndulo? No, profe. Un péndulo es una masa, cualquiera, podría ser una pelotita, por ejemplo, que cuelga de una piolita, ¿está bien? Por ejemplo, un yo-yo. ¿Se imaginan un yo-yo totalmente extendido? No girando, sino cuando está todo extendido. Si yo sujeto la punta de la piola y dejo que se mueva el péndulo, entonces se va a mover esa masa y va a estar sujeta a este vínculo que me obliga a que la distancia entre el punto ese que está sujeto, el yo-yo colgado, y la masa sea siempre constante, ¿está bien? Va a describir una oscilación en ese círculo. Entonces yo les voy a dibujar esa situación para que vean cómo uno puede elegir sistemas de referencia diferentes. Por ejemplo, si ese péndulo, esa masa estuviera colgada del techo, me quedó mal ahí, imagínense, ahora este es el techo. Este que yo rayé es el techo. Esta es la línea vertical. Yo voy a elegir el eje apuntando para abajo. Este va a ser el eje Y, pero ahora yo lo elegí que apunta para abajo. El 0 me gustaría elegirlo acá arriba en el techo. O sea que si ven, el valor de la altura va aumentando a medida que yo bajo en la vida real. ¿Está bien? Y de ahí es que yo digo, bueno, voy a colgar de este punto que está acá arriba, atadito, ese péndulo. O sea, una piola con una masita en la punta. Ahí está. Y ese péndulo, entonces, ¿cómo se va a mover? Bueno, va a moverse, va a caer, y se va a mover
oscilando, digamos, primero va a ir para allá, después llegará a la misma altura del otro lado y volverá para acá. ¿Se entiende eso? Esa masa también está sujeta a la gravedad. A esa masa, además de la fuerza que hace la tensión de la cuerda, va a estar sujeta a la aceleración de la gravedad. Esto no es algo que les vayamos a evaluar ahora, pero se los cuento. ¿Por qué? Para que ustedes vean que en este caso, la aceleración de la gravedad, que apunta siempre para abajo, porque es la que hace que las cosas se caigan, en este péndulo la gravedad apunta para abajo. Entonces, la aceleración de la gravedad, en este caso, ¿cómo va a ser respecto de mi sistema de referencia? ¿Positiva o negativa? O sea, el módulo va a ser el mismo, la aceleración de la gravedad, sin tener en cuenta la tensión de la cuerda, que eso también hay que tenerlo en cuenta después. Pero para empezar, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y en este caso, dada esta elección del sistema de coordenadas, fíjense que la aceleración de la gravedad va a tener sentido positivo. ¿Por qué? Porque el sentido de la gravedad, que empuja la masa hacia abajo, es el mismo sentido que elegí para el sistema de referencia. Y en este problema conviene. ¿Por qué conviene? Porque la masa siempre va a estar colgando por esta zona. No va a tomar otros valores de posición. Siempre van a estar entre el 0 este que elegí y más abajo. Como máximo va a estar acá a una distancia que es igual al largo de la piola. Entonces, ¿se dan cuenta que según mi problema yo elijo el sistema de referencia como a mí me convenga? ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo tengo una masa y la tiro desde mi mano y vuelve a caer en mi mano? ¿Puedo elegir el sistema de referencia con el 0 en mi mano? Sí, perfectamente, no hace falta que elija el 0 en el piso. Entonces, en otro problema, en el que yo, por ejemplo, voy a tirar un objeto desde mi mano, vamos a hacer de cuenta que el objeto es esta pelotita, va a subir hasta la altura máxima y va a volver a caer. Y vamos a imaginarnos que yo la tiré, ¿está bien? Desde mi mano. ¿Está bien? Supongamos que esa es la mano. Y que yo la he tirado desde ahí, ha subido y ha caído. Es necesario que yo, si este es mi brazo y tiré la pelotita, qué sé yo, este es el eje Y, yo ponga el 0 en el piso acá abajo. No. Si el movimiento total va a ser ese, yo puedo analizar los cambios de altura que tuvo con respecto a mi mano. O sea que perfectamente puedo poner el 0 ahí. En este caso, igualmente, por más que el 0 esté acá, eso no me altera el signo de la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Si en otro problema yo, por ejemplo, tiro un objeto desde un edificio y siempre va a ir para abajo, yo podría elegir algo similar al caso este del péndulo. Podría elegir que el 0 esté en la punta del edificio, que Y aumente hacia abajo. ¿Ven? Son distintas elecciones posibles. En general, en estos problemas, por lo menos en todas las explicaciones que yo les dé, siempre me voy a quedar con este sistema de referencia. ¿Está bien? Ahora voy a borrar los otros. Me voy a quedar en todas las explicaciones que les voy a dar a partir de ahora, me voy a quedar con el mismo. Por elección, nada más, para que se entiendan las explicaciones y no los confundan. Pero eso no quiere decir que sea obligado. ¿Está bien? Ustedes pueden elegir otro. Entonces, me parece importante, tal vez si quieren pueden sacar una captura de esto, que esta elección particular es la que vamos a hacer de sistema de referencia para el resto de los problemas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Buenísimo. Yo tomé una captura, así que después se las voy a mandar. Se las mando por el WhatsApp. Bueno, ahí borro todos los dibujitos y seguimos. Bueno, entonces ya empezamos. Sabemos que es un MRV, o sea que tiene aceleración constante, que ocurre en una sola línea, es rectilíneo el movimiento, pero en vez de ocurrir en X, ocurre en el eje Y, que le vamos a llamar al vertical. En general, cuando trabajamos en dos dimensiones, le llamamos X a la horizontal, Y a la vertical,
Y cuando trabajamos en un movimiento en 3 dimensiones, le llamamos X e Y al plano horizontal y Z a la vertical. Igual se los adelanto para cuando más adelante en Física 1, durante la carrera, ya vean movimientos en 2 y 3 dimensiones. Por ahora nosotros vamos a seguir viendo movimientos unidimensionales. Bien, entonces vamos ahora a lo que son las ecuaciones. ¿Se acuerdan ustedes de las ecuaciones del MRV, no? Teníamos estas ecuaciones que nos decían que la aceleración era una constante, que la velocidad era lineal, que era v inicial más a por t menos t0, y que la posición era cuadrática respecto del tiempo, y por lo tanto esto va a ser la curva que describe la gráfica de una parábola, de un segmento de parábola. Y era la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo inicial, más un medio de la aceleración por t menos t0 todo al cuadrado. Y había otra ecuación útil que surgía de combinar estas dos, que me decía que b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por delta x. Esto es todo lo que sabíamos nosotros de movimiento rectilíneo uniformemente variado y que usábamos para resolver problemas. Bueno, resulta que ahora, si cambiamos la aceleración por menos g, teniendo en cuenta que el sistema de referencia que vamos a usar es este, entonces la aceleración va a ser negativa, esta g directamente sería 9,8, el numerito nomás, con sus unidades, metros sobre segundo al cuadrado, pero ya el signo ya estaría tenido en cuenta ahora al agregar este signo, ¿ven? Tenemos 2a y ahora tenemos menos 2g. En todos lados vamos a hacer ese cambio. ¿Está bien? Y lo otro que tenemos que cambiar, que acá me faltó, se los voy a agregar ahora. Uy, volvamos para atrás. Sería que ahora, en vez de llamarle X a nuestro eje, como es vertical, le vamos a cambiar de nombre. Entonces, donde antes decía X, ahora va a decir Y. O sea, esta va a decir Y, esta va a decir YZ. Eso sería todo lo que tenemos que cambiar. ¿Está bien? Y acá en vez de decir delta X, va a decir delta Y. Y ese delta Y es igual al I final, ¿no? Menos el I inicial. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces ahora yo le voy a poner directamente cómo quedarían esas ecuaciones. Bien, entonces acá ya están las ecuaciones con esos dos cambios y además, en este caso, vamos a considerar un solo movimiento en el tiro vertical, no vamos a estar comparando movimientos de un objeto con otro. Entonces, si estamos viendo el movimiento de un solo objeto, podemos elegir, solo en este caso, podemos elegir que el tiempo inicial del movimiento de ese objeto sea 0 segundos, ¿está bien? Porque apenas se empiece a mover, ya vamos a empezar a contar el tiempo. Así que elegí también, en vez de poner delta t, voy a estar poniendo solamente t, porque el tiempo inicial lo considero 0. Entonces, estas son las ecuaciones que me quedan. Acuérdense, estas valen solamente si he decidido que el eje apunte hacia arriba, entonces la gravedad que apunta hacia abajo va a ser menos g. Bien, y entonces el eje que antes le llamábamos x, ahora como es vertical le vamos a llamar y hemos hecho todos esos cambios, me quedan estas 3 ecuaciones. No hace falta que ustedes se memoricen estas 3 ecuaciones, porque como les dije, son las mismas ecuaciones que ya habíamos visto antes, en las que nada más hemos puesto que la aceleración es menos g, que en vez de x vamos a usar la y, y que como vamos a mirar el movimiento de un solo objeto, hemos considerado que el tiempo inicial en el que fue arrojado es 0, y entonces desaparece el tiempo inicial de las ecuaciones. ¿Se entiende eso? Que no hay necesidad de aprender ecuaciones nuevas, son las mismas de siempre. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, le vamos a llamar tiro vertical a cuando tenemos un movimiento en el que la velocidad inicial es distinta de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a lanzar un objeto hacia arriba, lo vamos a lanzar dándole un cierto impulso. Ese impulso, el único dato que a nosotros nos va a interesar, es la velocidad con la que lo largamos. ¿Y qué va a pasar si ustedes tiran algo para arriba? Y bueno, que la gravedad va a estar empujándolo para abajo. Entonces, esa velocidad inicial con la que yo lo había tirado, no se va a mantener constante por inercia, sino que esta fuerza de gravedad va a ir haciendo que el objeto pierda velocidad. Entonces va a ir perdiendo velocidad
hasta llegar a un punto máximo en el que su velocidad va a ser 0 y va a comenzar a caer. Esto lo pueden comprobar ustedes tirando una pelotita, una lapicera, la goma, lo que sea que tengan a mano para arriba. ¿Qué va a pasar? Que ustedes le dan una velocidad inicial, luego el movimiento va a ser hacia arriba, va a ser ascendente, pero desacelerado, va a ir bajando la velocidad hasta que llega a un punto máximo. En ese punto máximo su velocidad es 0 y luego empieza a caer. Y a partir de ahí ya cae en caída libre, solamente impulsado por la gravedad. A eso le llamamos tiro vertical. ¿Cómo se van a ver las gráficas y las ecuaciones del tiro vertical? Bueno, para la aceleración tenemos que la aceleración va a ser constante y va a ser menos g. Uy, acá yo me equivoqué, chicos, porque la he puesto positiva y tendría que ser negativa. Después se los cambio en lo que es el material que les quede a ustedes. Yo ahora le voy a rayar encima. Fíjense, acá yo me equivoqué. Tendríamos el eje vertical, el eje del tiempo acá. Lo he puesto como si fuese con el... Ahí. Acá estaría la aceleración. Bien. Y fíjense, esto estaría acá, olvídense de esos números, vamos a tachar eso. A ver si se lo puedo hacer en blanco, para que no se vea. Está. ¿Les queda bien hecho? Perdón el error, chicos. Ahí está. Esto sería menos 9,8. Ahí está. Bueno, esta sería la gráfica de aceleración, ¿está bien? Va a ser constante y va a ser menos 9,8. Yo lo que voy a hacer ahora es, a ver si puedo, para que ustedes no pierdan este dato. Yo le había tomado una captura. Se las voy a mandar por WhatsApp, así les queda. Y les voy a tomar una captura de esto para que les quede corregido. Así no lo pierden. A ver si está la captura. Esta era la captura anterior que les había dicho. Y a ver si puedo compartir esto otra vez. Compartir pantalla. Acá estaba esto que les había dicho que estaba mal. Y lamentablemente, como ya tenía la otra captura y no se las había mandado, me va a tocar hacerlo vuelta. Pero bueno, lo hacemos así les queda. Les queda directamente. Vamos a borrar esos numeritos, se me queda mal.
Esto es negativo. Esto es la aceleración, en metros sobre segundo al cuadrado. Y más o menos por acá estaría el eje del tiempo. ¿Entienden? Es negativa la aceleración. Lo había hecho mal. Bien. Entonces esto es menos el valor de G, que es 9,8 en metros sobre segundo al cuadrado. Y eso es lo que les tiene que quedar. Entonces acá tendríamos la gráfica de la aceleración. Luego la gráfica de la velocidad, fíjense que como la aceleración es negativa, tiene que tener pendiente negativa la gráfica de la velocidad. Y como hay una velocidad inicial distinta de 0, va a iniciarse, va a tener la ordenada al origen en esa velocidad inicial, como ven acá. Y después esto va a ir bajando a medida que transcurre el tiempo. ¿Qué va a pasar en este punto? ¿Este punto qué sería en la vida real? Fíjense que en este punto la velocidad se hace 0, donde corta al eje del tiempo. Ese es el punto en el que la altura del objeto fue máxima, ¿está bien? Ese es el punto en el que el objeto tomó su altura máxima. Y fíjense que yo lo marqué acá en violeta, y en la gráfica de posición y en metros en función del tiempo, he hecho una línea para ese tiempo, que va a ser el eje de simetría de la parábola. La posición va a tener la ecuación de una parábola, va a ser de ramas hacia abajo, porque fíjense que este término es negativo, va a tener una altura inicial que va a estar dada por este valor, la altura final podría ser, por ejemplo, 0, si es algo que cae hasta el piso, entonces llegaría hasta ahí, y este sería el máximo, la altura máxima que alcanza, y en esa altura máxima su velocidad es 0, o sea, este tiempo que está marcado acá en violeta coincide con el tiempo en el que esta gráfica corta al eje del tiempo. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Están ahí? ¿Se escuchan? Sí, profe, sí se entiende. Bien, bueno, ahora se los voy a mandar ahí la captura y seguimos. Así lo tienen corregido. ¿Alguien ha escrito algo en el chat? ¿Me podrían decir qué puso? Ahí estaría. Hola, ¿se escuchan? Bien, les decía que el otro movimiento que vamos a analizar es la caída libre. En la caída libre lo que hacemos nosotros es sostener un objeto a una cierta altura y soltarlo. Y a partir de esa altura va a caer libremente, simplemente acelerado por el efecto de la gravedad. Entonces vamos a tener las mismas ecuaciones que teníamos para el tiro vertical, pero la velocidad inicial va a ser 0. Entonces va a desaparecer ese término, el de la velocidad inicial, de todas las ecuaciones. O sea, son las mismas ecuaciones, tampoco hace falta aprendérselas de memoria, en las que la velocidad inicial es 0.
Bien, y entonces si vamos a las gráficas, nuevamente esta está mal porque esta tenía que ser menos G y me quedó G ahí. Después les mando también corregido ya en el apunte. Esta sería negativa. Y si se fijan, entonces lo que es coherente con eso sería también nuevamente tener una recta de pendiente negativa, pero esta vez la recta empieza ya con velocidad cero. O sea, la velocidad va a ser siempre negativa, porque va a apuntar siempre para abajo, que es el sentido mismo de la gravedad. El movimiento va a ser acelerado, fíjense, porque tanto la gravedad como la velocidad apuntan ambas al mismo sentido, hacia abajo, y va a ir aumentando entonces el módulo de la velocidad, pero siempre con signo negativo. Y la velocidad inicial va a ser cero. ¿Cómo se va a ver esto en la gráfica de posición? Bueno, como que tenemos la mitad de la parábola, ¿está bien? Tenemos el eje de simetría de la parábola, es justo el eje vertical. ¿Se entiende eso? Esto hay que corregirlo, esto está mal, la de la aceleración. Después les mando cómo sería la manera correcta, que es igual que en la anterior, o sea, la que habíamos visto y que les había mandado en la captura. Sería con esto en menos 9,8. Bueno, entonces vamos ahora sí a los ejercicios. Estos ejercicios son todos de la última práctica, de la última guía de práctica. Vamos a hacer los que están marcados con asterisco. Y una aclaración importante, y que no es obligatorio hacerlo de esta manera, es que vamos a hacer en todos los casos el eje apuntando hacia arriba, de manera tal que la aceleración va a ser menos g, y vamos a usar el 0 en el suelo. ¿Está bien? Eso no es obligatorio. Bien, entonces tenemos, el primer problema dice, una bomba que se deja caer libremente desde un avión tarda 10 segundos en dar en el blanco. ¿A qué altura volaba el avión? Lo primero que vamos a hacer es tomar nota de todos los datos. Algunos datos van a ser evidentes, nos van a decir este es el tiempo inicial, el tiempo final, la posición, y otros datos van a estar implícitos en el problema. Entonces tenemos que darnos cuenta qué datos nos están dando y cuál es la incógnita. Entonces nos están preguntando a qué altura volaba el avión. ¿Qué es la altura a la que volaba el avión? Bueno, es la altura inicial, es decir, es la posición I inicial. Si alguien anota algo en el chat, me avisan, porque yo no puedo ver el chat y al mismo tiempo ver la pantalla compartida. Bien, entonces tenemos que la incógnita es la altura a la que volaba el avión, que es la altura inicial. La bomba dice que se deja caer libremente. ¿Qué quiere decir se deja caer? Bueno, que es una caída libre y que entonces la velocidad inicial es 0. Ya se trata de una caída libre y por lo tanto la velocidad inicial es 0. La altura final va a ser cuando cae, que sería la altura del blanco que está en el suelo. Es la posición esa la vamos a llamar 0 metros. Y el tiempo, dice que tarda en caer, es 10 segundos. Vamos a usar que el tiempo inicial es 0 y el tiempo final es 10 segundos. G es la gravedad, es 9,8 metros sobre segundo, y el signo ya lo hemos tenido en cuenta en cómo escribimos las ecuaciones. Bien, entonces la fórmula de las que hemos visto anteriores, va a ser la elegida va a ser la fórmula 1, que era la fórmula, vamos a volver para atrás, de caída libre, esta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en esta fórmula, fíjense que tenemos tanto los datos como la incógnita. La incógnita era la altura inicial, que es esto que está de este lado, del lado derecho, y tenemos la altura final, que es dato, la gravedad, que es dato, y el tiempo total, que es dato. Entonces lo que vamos a hacer es despejar la altura inicial. Para ello entonces vamos a pasar todo este término que está restando, lo vamos a sumar del otro lado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Perdón, era la fórmula 1, no era esa. Era esta. ¿Está bien? Y vamos a tener en cuenta que la velocidad inicial es 0. Entonces va a pasar todo esto sumando para allá. Bien, entonces nos va a quedar, del otro lado, nos va a quedar que la altura inicial es igual a 1/2 de g por t al cuadrado. O sea, fíjense que la parte de b inicial acá no aparece porque es caída libre. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los valores.
La gravedad es 9,8, el tiempo es 10, está todo en las mismas unidades. Operamos, ¿no? 10 al cuadrado es 100, segundos al cuadrado nos queda acá, se nos cancelan los segundos al cuadrado del denominador con el numerador, y el cálculo nos da 490 metros. Entonces la altura inicial es 490 metros, y la respuesta entonces es que el avión volaba a 490 metros de altura. ¿Se entendió ese? Es Sí, simplemente profe. uso de las fórmulas. Perfecto. Bien, si hay alguna duda me Profe, paran. ¿podría volver a explicar lo último? Sí, simplemente Digamos, nosotros voy a escribir acá. La fórmula de la que partimos es I final es igual a I inicial. Esta es la fórmula que ustedes conocen para el MRV. Más velocidad inicial por el tiempo, porque el tiempo inicial dijimos que es 0, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? En esta fórmula que ustedes conocían del MRV, lo único que he hecho es cambiar las X por Y, porque el eje es vertical y le solemos llamar Y. Y esta aceleración es menos G, donde G es el módulo de la gravedad, que es 9,8 metros, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces de esta fórmula lo que hemos hecho es despejar la cantidad que nos interesaba, que era la altura inicial de la que fue arrojado el objeto, que es esa. ¿Está bien? Entonces, y bueno, y teníamos en cuenta también que la altura final es 0, esto es 0, y también la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, todo este término se me va, me queda 0. ¿Bien? Todo este término que mantiene el círculo negro es 0. Entonces tenemos que despejar de esta fórmula. La voy a reescribir primero. Lo que me quedó es que 0, a la altura en metros, ¿no? Es igual, voy a poner así de manera genérica y después paso a los datos, a la altura inicial menos un medio de la G, que es la aceleración de la gravedad, el módulo, por T al cuadrado. ¿Se dan cuenta? De esta fórmula, entonces, recordemos que lo que queremos es despejar la altura inicial. Yo trabajo todo de manera algebraica y después reemplazo los datos. No sé si ustedes de la secundaria estén acostumbrados a reemplazar en la fórmula y luego despejar, pero es sumamente recomendable que empiecen a trabajar algebraicamente y al final utilicen los valores, porque si no, se acostumbran a ir haciendo sucesivas aproximaciones a lo largo de todo el cálculo y se les hace un lío bárbaro de unidades, de números, o trabajan sin unidades y no pueden chequear las unidades. Entonces, lo que conviene siempre es partir de la fórmula sabiendo cuáles son los datos, cuál es la incógnita que queremos despejar, usar las cantidades que sean 0, despejar, y una vez despejada la fórmula, que fíjense que nos va a quedar que la altura inicial es igual a más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, recién ahí insertar en estas cantidades el valor numérico que tienen. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, un medio por G, que es 9,8, con sus respectivas unidades, metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que es 10 segundos, todo elevado al cuadrado. Al elevar 10 segundos al cuadrado, nos va a quedar un medio por 9,8. La parte numérica sería 10 al cuadrado, que es 100. Esto hay que multiplicarlo por 100. Y las unidades, fíjense que nos va a quedar los metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se va y me queda una cantidad en metros. 9,8 dividido 2 es 4,9 y 4,9 por 100 me da 490. O sea que la altura inicial era 490 metros.
Y pensando en la pregunta que nos habían hecho, que era a qué altura volaba el avión, o sea, desde qué altura arrojó esta masa, entonces el avión volaba a 490 metros de altura. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, vamos a borrar entonces todos estos pasos intermedios y pasamos al ejercicio que sigue. Bueno, el ejercicio siguiente, los siguientes son muy parecidos a este y los pueden resolver de manera similar, obviamente que no con la misma fórmula, sino que ustedes van a tener que ir viendo qué fórmula les permite tener todos los datos y la incógnita y despejar. Acuérdense que tienen la fórmula de la posición en función del tiempo, la de la velocidad en función del tiempo, y la fórmula que surgía de las dos y que no contenía al tiempo, que es la que vamos a usar en este tercer problema. En este segundo problema, perdón. ¿Con qué velocidad se debe lanzar verticalmente un cuerpo para que alcance una altura de 490 metros? Entonces acá ya estamos no en un problema de caída libre, sino en un problema de tiro vertical. Yo voy a arrojar un cuerpo verticalmente y quiero que llegue a la altura de 490. ¿Está bien? No es algo que lo tiro de esa altura, sino que yo lo quiero llevar a esa altura desde el piso. Esto se trata entonces de un tiro vertical y para analizarlo vamos a tomar como momento inicial, el tiempo inicial va a ser el instante en el que el cuerpo es lanzado. Y el momento final uno lo puede elegir. ¿Por qué? Porque si bien esto lo voy a lanzar verticalmente y después va a volver a caer, para analizar pequeñas partes del movimiento yo puedo elegir qué pedazo del movimiento voy a analizar. O sea, yo quiero analizar desde que lo lancé hasta que llegó a la altura, hasta que llegó a esa altura. O sea, el movimiento desde que lo lancé hasta que su velocidad fue 0 en la altura máxima. ¿Se entiende eso? Ese es un dato que está implícito en el problema. Porque me dice a qué velocidad lo debo lanzar para que alcance esta altura. Si esta es la altura máxima, es la altura en la que la velocidad fue 0. Ese dato no me lo mencionan y lo voy a usar. Voy a elegir como momento inicial cuando la lancé y como momento final cuando llegó a esa altura máxima y por lo tanto en ese instante de altura máxima sabemos que su velocidad es 0. Entonces, ¿qué datos tengo habiendo analizado esto? Que la velocidad final del movimiento al llegar a esa altura es 0. Que la altura inicial es 0 metros, que la altura final es 490 y la aceleración de la gravedad. Y la incógnita es la velocidad inicial con la que lo lancé. Fíjense que acá no tengo ni datos ni incógnita que involucre al tiempo. Por lo tanto voy a intentar usar esta fórmula que me dice que la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado es igual a menos 2g por el delta i. O sea, i final menos i inicial. Bien, y de esta fórmula, ¿qué quiero despejar? Quiero despejar la velocidad inicial. Entonces vamos a trabajar ahora en eso. Bueno, acá está todo el desarrollo. Partimos de esta fórmula, como habíamos dicho. Primero, para simplificarla un poco, vamos a descartar todo lo que sea 0. Entonces vamos a usar que la velocidad final es 0, o sea que este término se va. Que la altura inicial es 0, o sea que este término también se va. Y fíjense que me queda que menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2, ¿por qué? Por la altura final. ¿Ese paso se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces ahora vamos a multiplicar miembro a miembro por menos 1 para que nos desaparezca este signo de los dos lados. Nos queda esta fórmula. Y lo que nosotros queremos es la velocidad inicial. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar raíz cuadrada miembro a miembro. Pero acuérdense que cuando aplico raíz cuadrada a algo que estaba al cuadrado, no me queda lo que yo tenía adentro, me queda el valor absoluto. O sea, nunca voy a poder saber el signo que tenía. ¿Esto por qué? Imagínense que yo les doy el número 2 y el número menos 2. Le digo, elevalo al cuadrado y sacarle raíz. En ambos casos, menos 2 y 2, al elevarlo al cuadrado dan 4. Y al sacarle la raíz, me da 2. O sea que al hacer esas dos operaciones, elevar al cuadrado y sacar raíz, se pierde siempre el signo. O sea que lo único que yo puedo saber es el módulo de la velocidad. No sé si es positiva o negativa, pero ¿cómo voy a saber el signo de la velocidad? Y por contexto, ¿está bien? Por el contexto del problema. ¿Qué me están pidiendo? La velocidad inicial. ¿Para dónde lancé el objeto? Para arriba. ¿Cuál era mi eje? Para arriba. Entonces la velocidad inicial será positiva. De las dos soluciones matemáticas posibles que existen,
la que es coherente con la física es la positiva. Entonces me voy a quedar con esa solución. Entonces, al haber despejado, me quedó que la velocidad inicial va a ser más o menos la raíz de 2g por la altura final. Me voy a quedar con la solución positiva porque es la que tiene sentido físico, y simplemente voy a reemplazar los valores. Entonces acá reemplacé la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Reemplacé la altura final, que es la altura máxima a la que yo quería que llegue el objeto, que era 490 metros. Junté todas las unidades, fíjense que me queda metros sobre segundo todo al cuadrado. El valor numérico de esto me quedó esto. La raíz en el producto es distributiva, entonces lo que tengo que calcular básicamente es la raíz de este numerito, y metros sobre segundo al cuadrado con la raíz me queda directamente metros sobre segundo. Y la raíz de este número es 98, entonces me quedó básicamente que la velocidad inicial que necesito para que llegue a esa altura es 98 metros sobre segundo. En estos casos los resultados nos han dado exactos. En el caso de que no den exactos, seguramente el ejercicio les indique con cuántas cifras significativas dar el resultado. Bien, ¿se entendió ese? ¿Alguna duda? Vamos al que sigue. Avísenme si alguien deja alguna duda en el chat, por favor. Bien, el problema que sigue es el problema 8. Me dice que un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, y cuando alcanza la mitad de la altura máxima, sabemos que su velocidad es 24 metros sobre segundo. Fíjense que es bastante más difícil este enunciado, porque no nos da datos sobre el momento inicial ni el final, sino que nos da un dato sobre un momento intermedio del movimiento. Entonces vamos a tener que nosotros aprender a dividir el movimiento en secciones y a utilizar cálculos algebraicos para resolver este tipo de problemas. Este es más difícil, les voy a pedir mucha atención y que me paren en cuanto algo no se entienda para que lo explique nuevamente de otra forma. Entonces tenemos, vamos a hacer un dibujito de esto para que se entienda bien. Tenemos el eje vertical. Este es el suelo. Este lo llamamos I. Y tenemos el objeto, que nos dicen que es lanzado verticalmente hacia arriba. Vamos a imaginarnos que lo lanzan desde el suelo porque no dice ninguna otra cosa, o sea que ese va a ser nuestro cero, la altura desde la cual fue arrojado. Entonces en el instante inicial el objeto está acá, a la altura 0. Es lanzado hacia arriba y bueno, en algún momento va a alcanzar una altura máxima. ¿Está bien? Entonces a esa posición que tiene ahí le vamos a llamar altura máxima. ¿Está bien? Bien, esta es la altura máxima. Y nos dice que lo que tenemos como dato, acuérdense, a la altura máxima, ¿qué pasaba con la velocidad? Ese es un dato que está implícito, que nosotros lo sabemos, pero no lo dice el problema. Pero en la altura máxima, ¿qué pasaba? La velocidad es 0. Bien, entonces en ese instante, además, la velocidad es 0. Bien, entonces tenemos que parte de la altura 0 con una cierta velocidad inicial, que no conocemos, y nos dicen que cuando llega a una altura intermedia, la mitad de la altura máxima, vamos a marcar acá, vamos a ver si me sale, más o menos la mitad estará por acá. Entonces cuando ha pasado por ahí el objeto, o sea, lo tiré, en algún momento pasó por acá, y más tarde llegó a la altura máxima. Bueno, me quedó un poquito feo. Ahí. Entonces, pasó por la mitad y llegó a la altura máxima. Entonces, ¿esta altura cuánto vale? No sabemos exactamente cuánto vale, pero sí sabemos cómo se relaciona con esta cantidad.
O sea, nosotros lo que sabemos, que esto es muy importante, es que aquí la altura, aunque no la conocemos, en esta altura intermedia que tomó acá, es la altura máxima dividido 2. ¿Se entiende eso? Es lo que nos dice el problema. Que cuando pasó por la altura máxima dividido 2, conocemos un dato particular. ¿Qué dato conocemos de ese momento? Bueno, sabemos que en ese momento la velocidad del objeto era la que nos dice el problema, que es 24 metros sobre segundo. Entonces, si hacemos un dibujito de las velocidades, vemos que acá tiene una velocidad inicial el objeto, luego esta velocidad va a ir disminuyendo, y en la altura máxima esa velocidad va a ser 0. ¿Está bien? Nosotros no conocemos cuál es la velocidad inicial con la que se lanzó. Esta velocidad es una incógnita. Pero sí sabemos qué velocidad tuvo en un momento en el que pasó por la altura media de la altura máxima, y sabemos la velocidad que tuvo en la altura máxima. ¿Se dan cuenta? Y otro dato que tenemos es cuál es la gravedad. Ya sabemos que todo esto ocurre bajo la acción de la aceleración de la gravedad. Bien. Esta aceleración es menos g. ¿Está bien? Bueno, ¿se entiende ahí entonces más o menos cuál es la situación que tenemos? Ahora vamos a ver cómo planteamos para poder calcular cantidades en base a eso. Pero lo que nos damos cuenta es que este problema tiene 3 momentos muy importantes. Uno es cuando fue lanzada, que sabemos a qué altura fue lanzada, que va a ser el 0, pero no sabemos con qué velocidad. Otro momento importante fue cuando pasó por la mitad de la altura máxima. No sabemos cuánto vale esa altura, pero sabemos que es la mitad de la altura máxima. Y sí sabemos con qué velocidad pasó por ahí. Pasó con 24 metros sobre segundo. Y finalmente sabemos que alcanza la altura máxima cuando su velocidad es 0. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, sí se entiende. Buenísimo. Bueno, entonces acá está la parte importante, que es que nosotros podemos elegir pequeños segmentos que queremos analizar del movimiento. Podemos elegir cuál va a ser el momento inicial para las fórmulas y cuál va a ser el momento final para esa misma fórmula. Y dentro de un mismo cálculo, por ejemplo, para el ítem A, podemos usar un momento como momento inicial y otro como momento final, y en el ítem B, o en el C, o en el D, usar otros diferentes. Eso me gustaría que quede bien claro. No es que siempre el momento inicial es el inicial de todos y el final es el final de todos. Podemos elegir cuál es el inicial y cuál es el final para analizar un segmento, un pedacito del movimiento y poder calcular las cantidades que necesitamos. Entonces, en cualquier segmento de movimiento que analicemos, valen las fórmulas, contando como momento inicial el que elijamos y como momento final el que elijamos. Entonces acá ELA tiene una aclaración, dice que va a analizar este ítem. Esto es algo que ustedes tienen que analizar en cada ejercicio, es la estrategia para resolverlo y la tienen que ir desarrollando ustedes. Ahora me van a ver a mí qué estrategia de desarrollo y les va a servir como ejemplo, pero después ustedes van a hacer la suya propia. Y no necesariamente van a elegir la misma que yo. A veces se puede resolver un problema por numerosas estrategias distintas y llegar al mismo resultado, obviamente. Entonces, para analizar en este caso cuál es la altura máxima alcanzada, que es desconocida, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar como momento inicial este instante. Ahí lo voy a marcar con un círculo. El instante este en el que pasó por la altura intermedia. Ese va a ser mi instante inicial para observar el movimiento. ¿Está bien? Y el instante final que voy a tomar para analizar este movimiento va a ser este otro. ¿Está bien? Cuando llega a la altura máxima.
En ese contexto voy a usar las fórmulas, en el ítem A. ¿Está bien? Entonces los datos van a ser que la velocidad final es 0, que la velocidad inicial es 24, que es la que me habían dicho, que la altura inicial no la conozco, pero es la altura máxima dividido 2. Eso es importante, ese dato. Es un dato algebraico, me relaciona la altura inicial con la máxima, aunque no sepa cuál es la máxima. Y la aceleración de la gravedad tiene módulo G, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita es la altura máxima, es I final, que es la altura máxima. Y no la conozco. Y la fórmula que voy a elegir es una fórmula que contenga todas estas cantidades. Fíjense, tengo una fórmula que contiene la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración de la gravedad, y final e inicial. Y no contiene el tiempo, que no figura ni en los datos ni en la incógnita. Bien, entonces ahora vamos a empezar con la parte ya algebraica de este proceso. Fíjense que tenemos la fórmula de la que hemos partido y vamos a usar, siempre que algo sea 0, aprovechenlo para que se les vayan términos y no tengan que hacer tantos pasajes de términos. Fíjense que la velocidad final es 0 en este instante, entonces puedo eliminar ese término. Y por otro lado, si yo elimino este término, me quedan de los dos lados un signo negativo, que también acá, aunque no lo haya dicho, lo he eliminado multiplicando por menos 1 mientras menos. Me queda que la velocidad inicial al cuadrado es 2g por el delta i, que es i final menos i inicial. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Y ahora viene la parte por ahí más complicada de esto, que es el trabajo algebraico. La posición final sabíamos que era la altura máxima, que es la incógnita. Entonces reemplacé posición final por altura máxima, que es lo mismo, simplemente le he cambiado de nombre. Y la altura inicial es la altura máxima dividido 2. Este es el dato que me dio el problema. Entonces he reemplazado la altura inicial por I máxima sobre 2. Fíjense que ahora se me resolvió este problema. Yo acá tenía dos cosas que no conozco, que son la altura máxima y la altura inicial, y la velocidad inicial, que es lo que quiero obtener, y la velocidad inicial, que también es una incógnita. No, la velocidad inicial no es una incógnita porque es esta, es la velocidad inicial de este momento. Lo vamos a anotar, así queda ahí. Este es el momento inicial para este análisis, para este puntito. Y para este análisis, este es el momento final. Entonces, en este análisis en particular, esta velocidad de 24 metros sobre segundo es nuestra velocidad inicial. Y para este análisis en particular, esta es nuestra velocidad final. Bueno, entonces, si se fijan, esta velocidad inicial es dato, es lo que es 24 que habíamos dicho. Esta G es dato, pero tenemos dos cantidades desconocidas. Y no podemos tener dos incógnitas en una misma ecuación porque no la vamos a poder resolver. Entonces lo que hemos hecho es usar esta otra ecuación que me las relaciona. O sea, saber que la altura inicial es la altura máxima dividido 2, que es un dato que me daba el problema. Reemplazo eso y fíjense que ahora puedo sacar factor común esta cantidad, la altura máxima. Aparecen los dos. Entonces fíjense que al sacar factor común la altura máxima me queda 1 menos 1/2, todo por la altura máxima. Y 1 menos 1/2 es 1/2. Así que me quedó la altura máxima dividido 2. O sea, básicamente lo que estamos viendo es que esta cantidad, que es delta i, si ustedes se fijan, es esta distancia, o básicamente sería este desplazamiento, el vector desplazamiento, desde esta altura hasta esta. Fíjense que este delta i es la altura máxima menos la altura máxima sobre 2. O sea, esta distancia es lo mismo que esto. Es I máximo sobre 2. ¿Eso se entiende? O sea, el desplazamiento lo conozco, así como escribirlo, pero no conozco cuánto vale en concreto. Y es la altura máxima dividido 2. Entonces, todo esto es ese delta i, que
que es I máximo dividido 2. Lo hemos reemplazado acá. Y en el siguiente paso lo que hemos hecho es simplificar el 2 que está multiplicando con el que está dividiendo. Y finalmente hay que despejar. ¿Qué es lo que hay que despejar? Esta cantidad, la altura máxima. Esto es lo que no conocemos. Despejo, dividiendo por G miembro a miembro, y me queda esta fórmula final. Y fíjense qué sencilla la fórmula que quedó, y dio bastante trabajo, pero es sencilla la fórmula. Reemplazamos ahora los valores. La velocidad inicial en ese momento es 24 metros sobre segundo, y G es 9,8. Reemplazamos, hacemos toda la operación matemática, y finalmente nos va a dar un valor aproximado de 58,8 metros. O sea que para encontrar lo que nos pedían en A, que era cuánto era la respuesta del punto A. Nos preguntaba cuánto era la altura máxima, y la altura máxima la hemos podido sacar gracias a analizar el movimiento entre la mitad de la altura máxima y la altura máxima, sabiendo que la velocidad en ese momento era 24 metros sobre segundo y la velocidad final era 0. ¿Hasta ahí se entendió cómo resolver el ítem A? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, vamos entonces a borrar lo que no nos hace falta y seguir con el resto, usando todavía el esquemita este que hemos hecho al costado, que va a seguir siendo útil. Bueno, lo que sí voy a tener en cuenta, ahora que pasemos al próximo paso, es que tal vez para el próximo cálculo no nos convenga usar los mismos momentos iniciales y finales. La pregunta B me dice, ¿qué tiempo tarda en alcanzarla? Se refiere a la altura máxima. O sea, ¿cuánto tiempo tarda desde que la tiré hasta que alcanzó la altura máxima? Y entonces para analizar este ítem, les recomiendo resolver primero C. O sea, esto también es importante que me vean a mí hacerlo y que ustedes sepan que están habilitados a hacerlo. ¿Tienen que resolver los ítems en orden? No, ustedes resuelven en el orden que a ustedes les salga. Porque a veces es más fácil obtener una cantidad que otra, y me conviene obtener esa primero y luego la siguiente. Entonces, yo les recomiendo, en este caso les digo, mi estrategia va a ser dejar este para después. El tiempo total no lo voy a calcular todavía, porque lo voy a calcular de una manera muy sencilla, pero para eso necesito más datos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo acá conozco la altura máxima, conozco la altura inicial, conozco la velocidad a la que estuvo en la altura máxima, pero no conozco la velocidad inicial de todas a la que lo lancé. Y me gustaría conocer primero ese dato antes de mandarme a calcular el tiempo que tarda. ¿Está bien? ¿Lo pueden hacer de otra manera? Sí, lo pueden hacer de otra manera. Pero cada uno va a elegir la estrategia que le resulte más sencilla. Siempre hay varias en este tipo de problemas. Entonces voy a empezar con C. Quiero saber con qué velocidad se lanzó. Y para analizar con qué velocidad se lanzó, no me va a servir estos momentos que elegí para analizar. Voy a elegir otros distintos. Entonces me voy a meter nuevamente a mi dibujito y voy a borrar. Perdón que acá se me fue de la... Toco algo y ya se sale de la pantalla. Voy a borrar lo que no quiero usar. Yo quiero ver con qué velocidad se lanzó. Y lo que voy a hacer es elegir como momento final el mismo de siempre, porque está fácil, tiene la velocidad 0, la altura máxima ahora ya la conozco, pero no voy a elegir como momento inicial este del medio. Entonces, voy a sacar esto. Y lo que voy a... ¡Ay! Borré demasiado. Me borran todos. Ahí está. Bueno, entonces yo había dicho que había elegido ese como momento final, pero ahora como momento inicial no quiero elegir el que había elegido la vez pasada. Para este ítem voy a elegir este. ¿Está bien? Entonces, ¿qué datos conozco? Bueno, en este momento lo que sí sé es la altura. Conozco la altura inicial. Negro. Inicial es igual a 0.
B inicial es lo que quiero saber, es lo que me preguntan, es la incógnita. Conozco B final, que es 0, y conozco la altura máxima porque ya la calculé en el ejercicio A. ¿Está bien? Y les voy a recomendar algo importante. Fíjense que yo acá puse los datos. B final 0, I inicial 0, I final es la altura máxima, y acá no voy a usar el número 58,8 porque este ya tiene una aproximación. ¿Está bien? Si yo meto el número aproximado en un cálculo, voy arruinando el cálculo cada vez más. Entonces no voy a usar el valor con 3 cifras significativas. Voy a usar el valor exacto, sin calcular, o el valor de la memoria de la calculadora. Lo pueden guardar en la memoria de la calculadora y usar directamente ese valor. Eso es bastante importante para no equivocarse en el detalle de las cifras significativas al final de la aproximación. Lo otro que tenemos es que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la incógnita, fíjense que la aceleración siempre es dato. En estos problemas siempre conocemos la gravedad. Y la incógnita es la velocidad inicial con la que se lanzó el objeto. ¿Qué fórmula voy a elegir? Bueno, fíjense que no tengo ni datos ni incógnitas sobre el tiempo. Nuevamente voy a elegir esta fórmula, que es re útil, así que por eso les recomiendo tenerla en una hojita de fórmulas para poder utilizarla. No se aprendan de memoria las fórmulas, tengan una hojita y van a ver que al final la van a usar tantas veces que se la van a acordar de memoria para cuando ya estén en física 1 en primer año. Bueno, vamos a usar esta fórmula. Fíjense que ya cuando empecemos los cálculos vamos a usar que la velocidad final es 0, o sea que este término se les va a ir. Lo voy a ir marcando acá. Este término se les va a ir. Tenemos que la altura inicial es 0, entonces este término también se nos va a ir. Y fíjense que ahora, al escribir eso, me queda B inicial al cuadrado igual a menos 2 por la aceleración de la gravedad por I final. Y como de los dos lados tengo signo positivo, el signo negativo, multiplico por menos 1 y me quedan los dos con signo positivo. Y finalmente, fíjense que I final era dato, G era dato, lo que tengo que despejar entonces es la velocidad inicial. ¿Está bien? Y nuevamente la velocidad inicial sabemos que es positiva, o sea que el signo ya lo sé. Cuando yo aplico raíz cuadrada miembro a miembro, lo que va a pasar es que de este lado me queda el módulo de la velocidad inicial, de este otro me queda esto mismo. Esta es la I. Y como ya sabemos que apunta para arriba, lo que nos indica es que la velocidad inicial con signo y todo tiene que tener signo positivo. Entonces, de las dos posibilidades que yo podría tener acá, que son más menos raíz de 2 por G por la altura final, me voy a quedar con la que tiene sentido físico, que es la solución, en este caso, la positiva. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a reemplazar los datos y finalmente obtener un resultado. Bueno, nos vamos al paso que sigue. Fíjense, acá yo les he dejado el desarrollo. Tenemos la fórmula de la que partimos, usamos las cantidades que son 0, despejamos la velocidad inicial. Como les decía, finalmente nos vamos a quedar con el valor, perdón, que acá me quedó una cosita sin borrar. Nos vamos a quedar finalmente con el valor positivo, porque es el que coincide con el sentido de la velocidad, que es hacia arriba, y por lo tanto coincide con el eje. Y vamos a calcular, o sea, reemplazamos donde decía G, ponemos 9,8. Y donde decía I final, podemos poner el número exacto o el número de la calculadora directamente. Y al hacer el cálculo, simplemente nos va a quedar este valor. Fíjense acá yo lo dejé exacto, no hace falta que ustedes hagan estos pasos, lo pueden hacer directamente en la calculadora de entrada. Hacen 2 por 9,8 por el número que les quedó en la calculadora en la memoria del cálculo anterior, le sacan raíz a eso y listo. Y eso, quedándose con 3 cifras significativas, les queda 33,9 metros sobre segundo. Y nos quedamos con la solución positiva, que es la que tiene sentido físico. ¿Se entendió entonces cómo resolver el ítem C? Sí, profe. Sí, Buenísimo. profe. Vamos entonces al siguiente. Ahora yo les había dicho, ahora sí, voy a resolver recontra fácil el ítem B.
cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima, y para el ítem B voy a usar los mismos momentos que había elegido en el anterior. Por eso les digo que es fácil, porque es la misma elección de momento inicial y momento final. Como yo ya tengo ahora la velocidad inicial y la final, y tengo también la posición inicial y la final, y tengo la gravedad, tengo un montón de datos. Entonces voy a elegir esta fórmula que es re fácil. Velocidad final igual a velocidad inicial menos g por t. Y fíjense que de ahí voy a despejar el tiempo. Es recontra fácil la fórmula y tengo todos los datos. Sé que la velocidad final es 0, así que ese término se me va a ir. Voy a poder despejar recontra fácil. Sé cuál es la velocidad inicial, que la puedo guardar en la calculadora o tener este valor exacto anotado en algún lado. Sé que la posición inicial es 0, pero en esta fórmula no aparece la posición, así que no la voy a usar. Y también sabía la posición final, pero no la voy a usar tampoco, así que acá no la anoté. La aceleración es la aceleración de la gravedad, el signo ya está tenido en cuenta en las fórmulas, y el tiempo es la incógnita. Entonces, en definitiva, lo que tengo que hacer es despejar de acá. Bien, entonces usamos que la velocidad final es 0 en la fórmula, este término me da 0. Despejamos el tiempo. Para hacer eso, se los voy a anotar para que les quede súper claro cómo se despeja. Fíjense acá, esto se hizo 0, entonces acá nos quedó 0 igual a b inicial menos g por t. Todo esto lo puedo pasar sumando al otro miembro, me queda g por t igual a b inicial. Y si quiero despejar t, lo que tengo que hacer es dividir miembro a miembro por g, o esto que está multiplicando, pasarlo dividiendo, como estén acostumbrados a pensar. Entonces tenemos velocidad inicial dividido g. Bien. Acá les hice más lío, no sé por qué. A ver si lo hice distinto. O me pasé de problema. Sí, acá no sé por qué me hice tanto lío. ¿Qué tiempo? Ah, no, está bien. No dije nada. Que me pasé de pantalla yo. Estaba en esta, ¿está bien? Y me pasé una pantalla sin querer, al poner el cosito para dibujar. Entonces esta es la fórmula que yo les decía que les quedó, el despeje que les dije da esto, y reemplazamos los datos. Acuérdense que en velocidad inicial reemplacen por el dato que tenían de la calculadora, o el dato exacto que teníamos calculado antes. Ustedes, para hacerlo más fácil, pueden tenerlo guardado en la calculadora. Y aproximadamente da este valor. Ese es el tiempo, 3,46 segundos. Entonces, hagamos un repaso de esto. Nosotros habíamos calculado la velocidad con la que se lanzó, usando como momento inicial el momento en el que se lanza y como momento final el que llega a la altura máxima. Y usamos como dato la altura máxima que la habíamos calculado en A. Usamos esta fórmula, despejamos de ahí la velocidad inicial, reemplazamos todos los datos y calculamos la velocidad inicial. Dijimos que ahora sí íbamos a poder resolver el ítem B de manera más sencilla. Usamos esta fórmula, velocidad final igual a inicial menos g por t. Despejamos de acá t, teniendo en cuenta que la velocidad final es 0, así que está más fácil el despeje. Y nos queda que t es b inicial sobre g. Reemplazamos los valores y finalmente nos queda este valor de tiempo para alcanzar la altura máxima desde el momento que se lanzó. Y ahora sí, vamos al ítem más difícil, que es el último, la última preguntita. Dice, ¿qué tiempo tarda en alcanzar la velocidad, una velocidad de 20 metros sobre segundo hacia abajo? Bueno, acá entonces vamos a tener que analizar más cosas, porque nosotros habíamos llegado hasta el punto en el que el objeto queda a esta altura. ¿Está bien? Pero no pensamos qué pasaba después. Entonces ahora vamos a tener que empezar a pensar en qué pasa después. ¿Qué le va a pasar al objeto una vez que fue arrojado y subió, su velocidad fue descendiendo, llegó a la altura máxima, y a partir de ahí, ¿qué pasa?
¿Cae por efecto de gravedad? Claro, cae por efecto de la gravedad. Y hay algo muy interesante en esto que tiene que ver con la simetría de la parábola de la posición, ¿está bien? Con respecto al tiempo, y que tiene que ver con las fórmulas y las gráficas que vimos en la parte de teoría. Y es lo siguiente, que es muy interesante. Si yo tiro un objeto hacia arriba y lo dejo caer, cuando vuelva a pasar por la misma altura que lo lancé, va a tener la misma velocidad. Y esto, o sea, el mismo módulo de velocidad, solamente que apuntando para abajo. Y esto es muy interesante y pasa para todo punto. Es decir, si este objeto venía subiendo y después empieza a bajar, cada vez que pase por una misma altura va a tener en la subida y en la bajada la misma velocidad, solo que con signo distinto. ¿Se entiende eso? Vamos a hacer un dibujo de eso. Esto empieza a bajar y en el momento que está bajando, su velocidad, que la voy a dibujar con un vectorcito, va a tener el mismo largo que este. Y de hecho siempre va a estar pasando este. Cada vez que pasa por una misma altura, su velocidad va a ser la misma que cuando subía, pero con el signo contrario. O sea que cuando caiga, finalmente, su velocidad va a ser la misma velocidad con la que fue lanzado, solo que esta vez hacia abajo. Esto es muy interesante. Cada vez que pasa por la misma altura, la velocidad es la misma, tanto en subida como en bajada, pero con diferentes signos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Genial. Bueno, eso vamos a usar para calcular acá. Entonces, para analizar este ítem, vamos a tomar como momento inicial el instante cuando la pelota se lanzó desde el suelo, o sea, el mismo que habíamos usado la vez anterior. Y como momento final vamos a tomar el instante en el que alcanza la velocidad de 24 metros sobre segundo con sentido hacia abajo, que es el que nos pedían, nos dicen cuánto tiempo tarda en llegar a ese momento. Entonces, yo le voy a hacer un círculo a ese momento. Fíjense, es este. Entonces, el momento que vamos a analizar como inicial es cuando la tiré. Voy a dejar que la pelota suba, alcance su velocidad cero en la altura máxima. Luego comience a bajar, vaya aumentando su velocidad y llegue hasta este punto. ¿Y qué dato voy a usar? Bueno, un dato extra voy a anotar, lo voy a anotar en rojo. ¿Qué velocidad va a tener en ese momento final que he puesto en el círculo? 24 metros por segundo. Pero falta un detallito ahí. Bien, bien, bien. Que lo tengo que usar en la fórmula. 24 metros sobre segundo. Pero, ¿con qué sentido? ¿Qué sentido va a tener esa velocidad cuando viene bajando? ¿Se dan cuenta?